Ideas traducidas en palabras. Pensamos lo que decimos y decimos lo que pensamos. La RZ. La RZ. Ya comienza Más allá de tu mirada, con la conducción de la licenciada Sandra Martín y un equipo de profesionales. Más allá de tu mirada. Por la RZ. Estamos en Más allá de tu mirada. Mi nombre es Sandra Martín y vamos a compartir este espacio juntos. Les vamos a dar los teléfonos de la RZ, que es 15 22 62 7728 para que puedan dejar su mensaje, y mi Instagram es @sandramartin.com. Por el otro lado, queríamos iniciar este programa ya que vamos a hacer un link con lo que está pasando en la realidad actual con los Juegos Olímpicos, y me gustó traer a colación una película del año 2006 que justamente habla de los atletas olímpicos. Y un atleta olímpico en busca de su tiempo y de su lugar para poder perfeccionarse, y lo voy a traer para linkear la mirada de hoy, y trabajando sobre él mismo, le hicieron 3 preguntas importantes en el cual marcó su vida. Y estas preguntas eran: ¿dónde estás? Aquí, responde. ¿Qué hora es? Ahora. ¿Quién soy? Este momento. A disfrutar este momento en Más allá de tu mirada. Hoy nos visita en Más allá de tu mirada. Bueno, buenas noches. Esta noche tenemos licenciado en Ciencia Política, profesor en la universidad, docente universitario. Tiene un posgrado en Economía y Comercio Exterior. Es magíster en Relaciones Internacionales. ¡Wow! Doctorado en Ciencia Política. Ex secretario de Agricultura del Gabinete del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. Fue director, vicepresidente y presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Politólogo, director de M&R Asociados y autor del libro Política ATP. Buenas noches, licenciado Gustavo Marangoni. Hola, buenas noches, Sandra, un placer. No, el placer es mío, Gustavo. ¿Cómo está usted? Bien, muy agradecido por esta conversación a la que me has invitado. Ahí escucho un eco, me escucho con eco, no sé si es algo que a lo mejor pueden corregir. Ahora lo corregimos. Creo que a ver, ya Tomás, está, ahí estamos. ya está corregido. Muy Así bien. que bueno, muy contento de tener esta oportunidad de conversar. Feliz, Gustavo, feliz de tener su mirada en este programa que se llama Más allá de tu mirada. Gustavo, voy a empezar con una pregunta y voy a linkear la pregunta con el libro Política ATP, que es apta a todo público, ¿no? Que es un libro que escribió usted. Y me gustaría preguntarle qué película utilizaría hoy para describir la realidad argentina. ¿Qué pregunta? Empezamos despacito. Por momentos parece Esperando la carroza, ¿no? Digo, no, me muero. Sí, por momentos tenemos esa... Yo creo que los argentinos, el humor nos rescata, y por eso ese género de comedia y de comedia que es tan característica de como Esperando la carroza, ese humor entre sarcástico y incisivo, punzante, nos rescata de muchas situaciones, pero también de alguna manera nos da como cierta mirada compleja nuestra, ¿no? Entonces, me gusta, me divierte muchísimo esa película, me divierte pensarnos que a veces tenemos conductas bizarras, por supuesto que después cuando uno lo piensa con la perspectiva ya que tiene que aportar la política, que son todas las soluciones y todo, lo que puede parecer simpático. Esa película termina de una manera muy particular, probablemente quienes la hayan visto recordarán el primer plano. ¿La recordamos un poquito? Claro, el primer plano de una de las protagonistas riéndose en medio de una situación que ya se había descontracturado, y ella le preguntan: ¿de qué te reís? De nosotros, de todos nosotros, ¿no? Y a veces está muy bien el ejercicio de reírse de uno mismo, pero a veces el tomárselo todo finalmente con ese espíritu le termina quitando la dedicación y la seriedad que algunas cosas requieren. Entonces,
creo que los argentinos jugamos con el humor, lo cual es bueno, pero a veces terminamos de restarle seriedad a temas que lo Que no tienen, lo y ese me requieren, parece a claro. mí que es una dificultad que tenemos. Qué bueno, el hilo que hizo con relación a la mirada y a la realidad argentina. Ahora me voy a adentrar un poquito en el tema que por ahí usted maneja muy bien, que es el tema, como es politólogo, el tema de la política, ¿no? Y normalmente se la ve a las PASO como la gran encuesta, ¿no? Entonces, ¿qué opina usted en este momento especial del país con respecto a las PASO? No, esta vez no son una encuesta, No es porque una gran hay encuesta. mucha competencia, sobre todo en la oposición. Ujú. Siempre es la oposición la que utiliza más las PASO porque es la herramienta que les sirve para tratar de resolver las diferencias. Entonces nosotros vemos que en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, o en la provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio va a competir. En Santa Fe, por ejemplo, y en Tucumán hay competencia, además de Juntos por el Cambio, en el propio Frente de Todos, y ahí tenemos el episodio del ministro Rossi, que tiene que renunciar al ministerio para competir, pero lo que señalo es que debe ser la vez que más se asemejan al espíritu que las creó, que es el de incentivar la competencia interna dentro de las coaliciones, en este caso, para seleccionar dirigentes. Así que representa más que una encuesta y también representa las dificultades, en algún caso, que siempre conlleva convivir con otros, en la política o fuera de la política. Uh-huh. ¿No? La convivencia es un arte y también requiere La política también, negociaciones. claro. La política también es un arte, ¿no? Claro, por supuesto. Fundamentalmente es un arte, porque requiere, no es difícil, a ver, en la vida no es difícil saber lo que hay que hacer. Lo difícil es hacerlo. Exacto. El tema de la política es justamente contar con no solo la inteligencia intelectual, sino con la inteligencia emocional para conducir hacia determinados objetivos, y para esto hay que interactuar con todas las cosas que tenemos los seres humanos: grandezas, miserias, generosidades. Si nos toca de todos, nos va tocando por todos lados el tema, ¿no? Creo que algo de eso hay, ¿no? Como político, ¿no? Usted, actualmente, ¿qué diría de ser político hoy, en esta Argentina tan convulsionada y con todas las cosas que están pasando en la actualidad? ¿Cómo definiría el ser político hoy? Bueno, a mí me toca más ahora ejercer mi rol de politólogo, no de político, sí. Pero he estado en la política. Y el tema es, para mí hoy sería muy importante el tema de dos cosas: puentes, construir puentes. Qué lindo eso. Porque me parece que son necesarios y que además medio puente no sirve para nada. Hay que hacer un puente entero, ¿no? Medio puente es como ser medio amigo de alguien. Uno no es medio amigo, ¿es amigo o no es amigo? Es verdad lo que dice. Uno tiene que construir puentes. Y lo otro, me parece que es expectativas, esperanza. Acá perdone, sí. No que lo interrumpa, pero a veces aparece, no desde la mirada de los que no estamos en política, el quiero y el creo, ¿no? Quiero tal cosa que pase con determinado acontecimiento, determinado político. Por otro lado está lo que espero. Entonces, ¿cómo se conjugan estas dos miradas, no? Bueno, entre lo que uno desea, digamos, porque finalmente uno tiene que involucrar el deseo, ¿no? Digamos, como motor, digamos, ¿no? Como un motor, es un motor en la vida y es un motor en la política. Ahora, el deseo conlleva dos cosas. Uno, primero, saber lo que uno desea, que no es poca cosa. Y segundo, que lo que uno desea, digamos, supone esfuerzos, digamos. Cuando uno descubre lo que desea, ya sea en el ámbito de la vida personal o de la vida política, lo que tiene que empezar es hacer cosas. Lo que uno no puede es quedarse solamente en el deseo como una manifestación verbal de algo. Exacto. Sino ponerlo en acción, hacer una acción, ponerlo en acción el tema. Siempre supone una acción. Exacto. Porque si no es muy frustrante. Si no hay nada peor, Cicerón decía que el problema de los romanos era que no toleraban ni la enfermedad ni el remedio, y uno alguna de las cosas se tiene que bancar. Entonces, una vez que vos descubrís un deseo, o en este caso una expectativa para la Argentina, para el país,
bueno, decir, bueno, tengo que hacer cosas. Tenés que tener el coraje de hacer cosas y tenés que también asumir que eso supone una serie de conflictos a administrar. Y ahí yo creo que con el tema de cómo nos vinculamos con los conflictos, políticamente hablando, tenemos un tema, porque yo creo que hay dos miradas que al menos yo no comparto. Una es pensar que el conflicto es algo que se puede suprimir de la vida. Nadie puede suprimir. Sin conflicto no hay vida. Cualquier historia que nos cuentan desde chiquitos tiene un conflicto. Desde Blancanieves y los 7 enanitos hasta cualquiera. Si no hay un conflicto, no hay historia, no hay vida. Ahora, lo otro es enamorarte del conflicto. Claro. Y hacer del conflicto un fin en sí mismo para estar permanentemente, digamos, pujando y de esa manera tratar de mantener la tensión. En realidad, lo que me parece que consiste el arte de la política y el arte de vivir es resolver conflictos para tener en el futuro conflictos de mejor calidad. Vamos al ámbito de la política o de la economía. No es lo mismo tener el conflicto. Un barrio puede querer una calle asfaltada. Resuelve ese conflicto y va a querer la luz pública. Y cuando resuelve ese conflicto va a querer algo más, otro tipo de servicios. Exacto, siempre viene algo más, ¿no? Exactamente. Y en relación, y eso va a traer siempre un determinado nivel de conflicto y de pujas. Pero bueno, la idea es tener discusiones que sean por temas más elaborados y que nos permitan sentir que crecimos respecto del año anterior, del otro y del otro. Y a lo mejor en nuestra actualidad sentimos que estamos como estancados, ¿no? Algo de eso hay a nivel social, ¿no? Como la gente, en el decir, hay una sensación, quizás la pandemia, quizás lo que está pasando socialmente. En relación a esto, ¿no? ¿Usted qué cree que los ejes de la campaña, tanto para el oficialismo como para la oposición, dónde van a estar centrados hoy por hoy? Y a mí me parece que hay como dos temas, hay más, pero los dos más importantes tienen que ver uno con la economía y el otro con la salud, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ahí las dos grandes coaliciones ya tienen como vertebrado su mensaje. Digamos, respecto de la salud, la oposición dirá, miren la tasa de mortalidad que hubo durante la pandemia, y el gobierno dirá, miren cómo venimos vacunando. Y respecto de la economía, el gobierno dirá la deuda que nos dejó la gestión anterior, y la oposición dirá, nos prometieron que volvía el asado y estamos comiendo polenta. Tan humano como la contradicción, ¿no? Parecería, si lo miramos desde esas dos miradas, ¿no? ¿Qué opina? Me parece que por ahí va a transitar, y después en una campaña no hay mucho tiempo para profundizar. Acá hay, a ver, Sandra, me parece que hay, digamos, redondeando las cifras, hay un 75% de la sociedad que ya sabe lo que va a hacer en las elecciones. ¿Sí? ¿Usted cree? Sí, yo le iba a preguntar eso, si la gente está segura de del voto que va a hacer. A ver, hay un porcentaje de la población que apoya al gobierno, hay otro que apoya a la coalición de Juntos por el Cambio, otros a la izquierda, etcétera. Eso está entre un 70 y 75%. Y hay un 20 o 25% que se decide más cercano al final, que son esos amigos familiares que nosotros tenemos y que te dicen, che, ¿se vota de nuevo este año? ¿Qué se vota? Ah, mirá vos, ¿y cuándo? Uy, qué cosa. Y se pone ahí, a lo mejor, más cercano a la fecha de la elección, que no falta mucho, ¿no? Sí. Porque tiene otra forma de aproximarse a la política. Hay gente que dice, mira, yo voy a votar porque voto siempre a favor de o porque voto en contra de. Acá están los versus, ¿no? Que hablábamos al principio, el quiero, el creo, el supongo. Los versus que en realidad no son versus, porque en realidad en cierta forma no se contraponen, van juntos, ¿no? Por eso también quería su mirada con respecto a ver, si tendríamos hoy una campaña, ¿no? Como la que se está dando con la cantidad de gente que está apareciendo a nivel político y que no viene por ahí de la rama de la política, ¿no? ¿Hoy entendería una sociedad sin políticos, Gustavo Marangoni? No se puede. No se puede. Es parte. Mira, hubo historia de la humanidad sin teléfonos celulares, sin internet, Eso es verdad. Sin libros. Hubo humanidad sin muchas cosas, pero nunca sin política, porque donde dos o más personas están reunidas, hay necesidad de organizar eso. Después se organiza bien, se organiza mal, pero
lo sabe cualquiera que vive en un edificio, hay un consorcio, alguien se tiene que hacer cargo de los lugares comunes, hay que dirimir diferencias, hay que establecer un mundo de convivencia. Entonces, la política es inherente al ser humano y probablemente todos los que tienen responsabilidades serán siempre criticados, con muchas razones a veces, con menos razones otras, pero están ahí porque hay gente que en algún momento dice, bueno, yo me voy a ocupar de esto, yo quiero ocuparme de esto, que tiene una parte que es como muy simpática, que es el reconocimiento que todos tenemos, o las miradas o la atención que le prestamos a aquel que conduce algo, a aquella persona que conduce algo, pero que también implica una responsabilidad y que también, digamos, como dice el dicho, si te gusta el durazno, te tenés que bancar la pelusa. Tenés que bancar que te critiquen y que estén en desacuerdo con lo que vos hacés. Y bueno, y me parece que ese juego es inescindible de la vida humana. Bien. Gustavo, ¿habrá un cambio sustantivo desde su mirada, tanto en el nivel económico, social, político, a partir de estas elecciones? No, no lo creo. ¿No Sustantivo lo creo? no. Sustantivo no. Okay. No. Es más, me parece que las elecciones, por supuesto, que son un dicho formidable de la democracia, además los argentinos nos gusta ir a votar y está bien, y es un hábito más que saludable, la diferencia entre la vida y gracias la muerte, a Dios digamos. Que lo tenemos, buenísimo, sí. Es excelente. Es eso. excelente, coincido con usted, sí, totalmente. Pero digamos, tampoco una elección, todos dicen esta elección es la más importante de todo. A ver, una elección es una herramienta para seleccionar dirigentes que por supuesto implica a veces algún nivel de cambio, a veces un poquito más, a veces un poco menos, y a veces no mucho. Me parece que no hay que exagerar sobre las consecuencias que tenga esta elección. Uh-huh. Creo que lo importante es, en todo caso, cómo vamos administrando nuestro día a día, pero insisto en algo que me parece importante señalar. Nuestro día a día pensando en qué futuro. Nosotros tenemos, como seres humanos, la obligación de habitar nuestro presente, porque somos presente. El tiempo más vívido que tenemos es el aquí y el ahora. Pero ahora, viene en el devenir del futuro ese presente, exactamente, ¿no? pero también uno vive pensando en mañana, que puede tener distintas traducciones. Y yo creo que a veces eso nos falta el pensarnos en perspectiva respecto como conjunto, como país, de decir, bueno, ¿qué ambicionamos para el año que viene y el otro? ¿Cómo nos pensamos? Eso que hacen las grandes naciones, que se piensan con periodos de tiempo más largos. Una vez le preguntaron en 1973, creo que era el año, al que era canciller de China, le preguntaron qué opinaba sobre la Revolución Francesa, que había pasado en 1789. Sí. Y él dijo, no sé, se pasó poco tiempo para juzgarlo, ¿no? O sea, como que los chinos miran todo con la perspectiva de una nación que tiene cientos o miles de años. Según la mirada del observador también muchas veces. Es que ¿no? la mirada determina muchísimo. ¿Qué tipo de observador también soy ante los acontecimientos que están pasando, no? Exacto. Yo creo que nosotros somos muchas veces, tenemos una mirada muy táctica, muy de la baldosa que nos rodea. Y de repente nos cuesta a lo mejor levantar un poco más la mirada. Yo digo que a veces somos pre-renacentistas, ¿no? Carecemos de perspectiva. Antes del Renacimiento la pintura no tenía perspectiva, todo era, digamos, de un plano. Y el renacentismo le agregó la perspectiva, esa visión de profundidad, de relieve que tiene la pintura a partir del Renacimiento. Y yo creo que nosotros necesitamos eso, profundidad y relieve en determinadas miradas, porque está bien ocuparse y preocuparse por las pequeñas cosas del día a día, pero eso hay que ponerlo en un contexto de más grandeza, y ahí a lo mejor nos veo más flacos. Ajá, muy bien. Una pregunta, Gustavo, porque yo siempre tuve una duda, ¿no? Desde la mirada de afuera. Influenciar versus el poder. ¿Qué es más importante para alguien que está en política? ¿Ser más influyente o tener poder? Cuando hablo de poder, hablo de la facultad para, ¿no? En ese contexto hablo de poder. Y de influencia hablo de la actualidad, del peso, de lo que uno puede traer dentro de un contexto político. ¿Cómo escucha esto? La política implica el poder, ¿no? Digamos, no la influencia, no la influencia. Claro, no. Okay. No puede influenciar, en todo caso, al otro en virtud de sugerirle,
a ver, son roles distintos. En la política está el que le gusta tener y manifestar el poder, y después a lo mejor hay otros que son conscientes y prefieren más el segundo plano e influenciar en cuestiones más específicas, pero no necesariamente la influencia es poder. Ahora, en la política, el poder puede. Digamos, si uno no tiene poder, no puede hacer cosas. Ahora, el poder a la vez no es, el poder es algo que es fruto de algo muy dinámico, que es una relación. No es que, como el dibujito ese que veíamos cuando éramos más chicos de He-Man, yo tengo el poder, no es una espada ya. El poder es otra cosa, el poder es algo que está como girando, como todo el tiempo muy dinámicamente, como electrones, que uno tiene que estar, es un proceso de construcción colectivo, y que uno tiene que estar muy atento a los otros, porque yo me muevo y el otro se mueve, y yo tengo mis determinadas apetencias y el otro tiene las suyas, y hay que componer eso de manera tal que ya no se puede ejercer el poder como una posesión, como una mirada fría de la ley o como un ejercicio rústico de la fuerza, sino que tiene que ser visto como un elemento de persuasión, de seducción. Seducción. Hoy la seducción también está tomando un carril bastante importante con los temas de actualidad, y lo estamos viendo lo que está pasando esta semana con el tema de seducción, llamémoslo, a nivel casa de gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Las cosas que están pasando en la actualidad. Pero usted recién habló de construcción colectiva, y quiero volver sobre esta mirada que usted pone, construcción colectiva, que me parece algo muy fuerte y muy digno para volver a destacarlo, ¿no? Cuando habla de construcción colectiva, ¿a qué estaría haciendo referencia? Al tener conciencia plena de que somos parte de un todo. Y que un país es una realidad, pero también requiere de fuerzas ficticias, requiere de una narrativa, requiere de algo que nos contenga y que nos impulse, que nos explique y que nos proyecte, y que eso es algo que uno no le impone a los demás. Eso es algo que uno construye con los demás, y para hacerlo también tiene que resignar cosas. Wow, qué tema esto, qué tema de resignar, ¿no? Porque yo ahí estuve hurgueando un poquito en las competencias que deben tener los politólogos, ¿no? Porque, bueno, investigué un poquito sobre usted, sobre su historia, y dentro de las competencias estaba estos dotes que usted está hablando, que está resumiendo hoy, ¿no? Y en realidad me está llamando la atención también, ¿no? Dentro de la realidad hoy que hay y de cómo se están desarrollando esta realidad hoy. ¿Qué nos podría decir usted de hoy de cara al futuro? O sea, ¿cómo ve este futuro en el corto plazo a nivel país y a nivel política de país? Bueno, el tema es que yo no lo veo instalado el futuro como una discusión en la Argentina. ¿Ah, no? ¿No? No, veo que estamos muy, o sea, para nosotros el futuro es fin de año. Sí, sabe que tiene razón. Es un futuro muy modesto. Tiene razón, sí, es cortoplacista, ¿no? Es un fenómeno muy modesto. Entonces, eso te lleva a pequeños movimientos. Y yo creo que esta pendularidad que tenemos y este tema de que se menciona siempre, que parece que tenemos una enorme incapacidad para destacar cuestiones positivas que pudo haber hecho el otro por el solo y sencillo hecho de que es otro el que lo hizo. De que es el otro, entonces, claro. Entonces, no debe tener nada de positivo por eso. Que el otro es distinto a mí, entonces al no ser yo es el otro, entonces porque es el otro descartamos muchas veces, ¿no? Y si el otro hizo una ruta para el norte, entonces yo la tengo que hacer para el sur. Y si el otro, totalmente de acuerdo. Y ahí me parece que es donde tenemos, a ver, en el fondo tenemos que volver a lo que nos enseñaron cuando éramos muy chicos. Ay, a ver, cuénteme. Y claro, de chico, ¿qué nos decían nuestros papás? Tenés que trabajar y estudiar para salir adelante, apelar a los lazos y a los vínculos de la familia y de la amistad. A los valores. Los valores, al hecho de una pregunta que se hacía, eras muy chico, a veces te la hacían muy tempranamente, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Pero en esa pregunta de qué vas a hacer cuando seas grande, había una proyección que despertaba la fantasía de uno. Uno podía responder, quiero ser bombero, astronauta. Coincido plenamente, tiene que ver con una visión a futuro, es lo que uno está proyectando a futuro, y está perfecto que sea así. Entonces, ¿cuál es el futuro? Entonces vos decís, mira, yo quiero el futuro de un país que, no sé,
cada uno tendrá el suyo, que desarrolle grandes obras, que permita oportunidades, que haga esto, que haga el otro, pero estamos como, todo es el aquí y el ahora. Y yo insisto, está bien porque uno vive en el presente, pero si vos, los tres tiempos existen porque necesitamos a los tres, todos necesitamos abrevar de un pasado, saber de dónde venimos, y hacia dónde adaptar vamos. el presente y proyectarnos hacia el futuro. No podemos suprimir estos tres tiempos porque no solo conjugan verbos, sino que articulan nuestras vidas. Coincido plenamente, Gustavo. Gustavo, estuve indagando un poquito de usted y sé que le gusta mucho el tema de Aristóteles, la filosofía. Sí. De hecho, que por lo que he leído, corríjame si es verdad o no, que muchas veces en la facultad, cuando daba clases o da clases en la facultad, linkea películas y busca el tema de buscar a Aristóteles dentro de los integrantes de películas. Corríjame si es verdad o no. ¿Sí? ¿Es así? Bueno, estuve estudiando. Entonces, bueno, busqué lo que era para Aristóteles, yo también vengo de esa formación humanística, para Aristóteles la felicidad se alcanza por el ejercicio de la razón y la virtud. ¿Estamos de acuerdo? Para Gustavo Marangoni, ¿qué es la felicidad hoy? Bueno, ahí soy muy aristotélico también, ¿no? Ay, porque, bueno, buenísimo, a ver. Aristóteles porque planteaba a ver, perdón, que la felicidad es un estado que no es instrumental. No. Vos no querés ser feliz para, no sé, ser feliz es como la última estación. Ajá. Vos fíjate que Aristóteles le dedica uno de sus libros, tiene varios libros dedicados a la ética, pero la ética eudémica está destinado justamente a todo lo que tiene que ver, digamos, con el fundamento de la felicidad, digamos, y la felicidad son esos momentos, porque nadie es feliz todo el tiempo. Si uno fuese feliz todo el tiempo, no podría ser consciente de su propia felicidad. Como dice Naranjo en Flor, primero hay que saber sufrir, ¿no? Después amar, después partir, digo... Marangoni me la hace re fácil, me da todas las respuestas, es excelente dialogar con usted. No, son impresiones nada más, pero lo que me refiero es que nosotros podemos expresar o sentir por momentos lo que es la felicidad y es inescindible de los momentos de sufrimiento, de pérdida, y más con este tema de pandemia de este año, por supuesto, sí. Por supuesto, pero obviamente las cosas que me hacen sentir pleno, la familia, por supuesto, y mis amigos, como mencioné antes, y lo que me rodean, que son los libros, las películas, el placer de una buena conversación. Sí, es una cosa enorme, por eso yo te decía, encaremos esto como una conversación, porque el placer de la palabra tiene una fuerza extraordinaria, tanta fuerza que si uno lee los libros sagrados, se va a encontrar con que en el principio era el verbo y el verbo era en Dios y el verbo era Dios. Es decir, para los libros sagrados, Dios se manifiesta por medio de las palabras. La palabra tiene una fuerza gigantesca para el bien, para el mal, pero tiene una fuerza enorme. Y así como... Las palabras sí importan, yo siempre digo esto, las palabras sí importan y las palabras es acción. Entonces coincido con usted en esto, sí. Claro, y tenemos que ser conscientes. Mira, mi abuela decía, no es que lo haya inventado mi abuela, ella lo citaba. Pero no lo decía, la abuela lo decía, sí. Pero decía, palabra y piedra suelta no tienen vuelta, ¿no? Entonces, como diciendo, hay que ser cuidadoso con las palabras. Totalmente. A mí no me gusta esta idea de que está muy estimulada por las tecnologías, de expresar inmediatamente lo primero que se te pasa, porque hay que rumiar las cosas, hay que masticar las cosas. Uno puede hacer mucho daño diciendo cosas que no se las planteó reflexivamente, que no pensó en la mirada de los otros y en el destinatario de eso. Así como nos sentimos heridos si alguien nos dice algo que consideramos injusto. Entonces, me parece que estamos muy acostumbrados a la velocidad en todo, a la velocidad en los sentimientos, a la velocidad en las palabras, y la velocidad no siempre es un mérito. Bien. No siempre es un mérito. Coincido, Heidegger, que es otro filósofo que me gusta. A mí también, porque vengo de formación ontológica. Muy bien, venimos bien ahí, sí. Heidegger tiene un libro
tiene muchos libros, pero tiene un libro que se llama ¿Qué significa pensar? Y en ese libro él dice, pensar es detenerse, etimológicamente, pensar es parar, nadie piensa corriendo. Pensar es detenerse, pensar es parar, nadie piensa, es decir, requiere de un tiempo diferente. Y yo creo que nosotros vivimos en una hiperestimulación donde la velocidad es planteada como una virtud y la lentitud es planteada como un defecto. Y digo, no necesariamente siempre es así. Hay Porque hay un decisiones. mecanismo, ¿no? Ante una pregunta, la respuesta. Es como que es un mecanismo dinámico y no requiere el tiempo para que uno pueda parar y procesar esa pregunta. También es un modelo cultural, hasta educativo, ¿no? Que ha desarrollado durante Sí, mucho tiempo. hay una, no solo Heidegger, hay una chacarera que es muy linda, que dice, tanto correr para llegar a ningún lado, ¿no? Oh, A veces uno se hace esa pregunta, bueno, tanta velocidad para llegar más temprano ¿a dónde? ¿Más temprano a qué? bien, más claro. Esto es una pregunta que la vamos a dejar a los oyentes porque realmente acá están escribiendo en el chat que es excelente la charla que nos está dando, ¿no? Gustavo, yo leí por ahí que el título más importante que lo conmueve más, porque voy un poco al ontológico, al Gustavo persona, el título que lo conmueve más es cuando los exalumnos lo ven por la calle y le dicen profe. Este, Sí, sí, esto es verdad lo que he sí, leído. ¿Cómo se siente? sí, sí. Yo hace 33 años que doy clases en la facultad y me siento un profesor de alma. De hecho, hoy jueves es uno de los días que doy clases. Y es algo que me hace extraordinariamente bien porque, en primer lugar, porque me permite mantener contacto con los jóvenes. Yo envejezco, mis alumnos no. Yo siempre tengo alumnos de segundo, de tercer año que tienen 19 o 20 años, pero yo cuando empecé a dar clases tenía 20, 22 y ahora tengo 55. Entonces, yo envejecí y mis alumnos no, siempre tienen la misma edad, pero obviamente son distintos porque vienen, antes eran millennials, ahora son centennials, Sí, y vamos tienen, modificando, es verdad, y, es verdad. y, y uno advierte que hay cosas que cambian, que hay otras cosas que no, que uno tiene que hacer el esfuerzo de comprender que un profesor es alguien que en algunos aspectos obviamente ha transitado lecturas o vivencias, pero que no necesariamente eso lo pone a uno en el lugar del saber y al que está sentado en el otro lado en el lugar del no saber, porque también el conocimiento es un trabajo conjunto y muchas veces la observación o la pregunta de un alumno te hace ver que tu punto de vista es la vista de un solo punto y que mirado desde otro lugar eso puede Tiene otra variar. mirada. Aparte es aprender a aprender también, ¿no? Desde la Claro. mirada, exacto. Qué bueno. Gustavo, hay una pregunta que en relación al tema o al programa me gustaría hacerle. ¿Qué hay hoy más allá de la mirada de Gustavo Marangoni? El, lo que lo que me impulsa a seguir viviendo. Yo Wow. pienso más allá de mi mirada, digo, ¿por qué vale la pena levantarse cada mañana y procurar llegar hasta la noche? ¿Cuáles son las cosas que motivan a eso y cuál es sobre todo la actitud? Y habló bastante del tema porque habló un poco de los amigos, de los afectos, de las emociones, del tener sentido a su trabajo. Y pudimos ver un Gustavo Marangoni más allá de un político, politólogo, un Gustavo Marangoni que queríamos presentar, que era el Gustavo Marangoni persona, el Gustavo Marangoni profesional, y la verdad que nos llevamos una mirada muy linda de compartir este momento con usted. Yo acá voy a parafrasear un poco el título de su libro, ¿no? Nos llevamos un Gustavo Marangoni ATP, Ah, si me permite. Así que bueno, me gustó mucho a ver la calidez con que habla. Para mí era un desafío
encontrarnos y tener esta conversación y hay un disfrute muy importante desde mi lugar, así que espero que usted lo haya vivido igual. La verdad que con mucho placer por lo que te digo. Debe haber pocas cosas que superen, en mi caso, ¿no? El placer de una buena conversación. Es más, mira, Nietzsche decía, cuando procures una pareja, fíjate en la conversación que tengas con ella, porque finalmente es lo que más harás. En nuestra actualidad hay una visión a veces frívola, todo parece, no es que yo esté en contra de vivir la sexualidad, todo lo contrario, pero parece que todos los vínculos entre las parejas, de cualquier tipo que fuesen estas, tendrían que pasar por los cuerpos y la sensualidad. Y en realidad uno lo que más hace con el otro es hablar. Y en ese hablar hay todo un acto ritual, litúrgico, de encuentro. Y cuando no encuentran ese vínculo, todo lo demás se va deshaciendo. Y cuando eso se da es maravilloso, diría yo. Claro, Así que es buenísimo. claro, Gustavo, claro. a ver, hoy hicimos como un approach porque realmente da para mucho y nos gustaría volverlo a tener en Más allá de tu mirada después de estas pasos y teniendo siempre la mirada desde su lugar porque nos aporta muchísimo y desde mi lugar es un placer que esté con nosotros hoy, así que bueno, lo convoco, lo invito, es un espacio abierto para que cuando quiera esté acá. Sabemos de su generosidad, así que muchísimas gracias por estar hoy en Más allá de tu mirada. A vos por la invitación. Beso grande, buen fin de semana. Gustavo, un placer, ¿eh? Muchas gracias. Buenas noches. Para decir, estás en Más allá de tu mirada. Dime qué está pasando en tu cabeza, baby. Quiero saber ese vestido.